respecto a Batman, pero en cuanto más bien al legado propio del Caballero Oscuro. Al final tenemos Ujú. diferentes versiones y sin entrar en todas, porque es imposible. ¿Qué te parece si comentamos un poquito con respecto al Batman de los cómics para ya después pasar a diferentes medios y cerrar un poco charlando de otra vez de cómics? Sí, perfecto. Pues nada, retomando un poco por donde nos habíamos quedado, ya digo, en el 39 y en lo que fue los años 40, pues tuvimos ese Batman inicial, ¿no? Que era, pues como digo, más oscuro, más noir, más de ese estilo. Pero luego llegaron, pues eso, épocas un poco más diferentes, el Comic Code, ciertas cosas que tenían que hacer todo más ligero y de repente tuvimos, pues, una cosa que hemos comentado alguna vez un poco por encima en el programa, de que Batman es un personaje que realmente ha pasado de todo. Aparte de que es un personaje con muchísima historia, que al final, pues con tantos años, pues el personaje puede experimentar un montón de cosas. Es un personaje que te funciona en un montón de ámbitos. Y también es un poco por eso, por lo vivido, ¿no? O sea, pasamos de un personaje súper oscuro a de repente historias en las que a lo mejor Batman se convierte en un bebé, en un monstruo gigante o movidas así. Y vale, sí, a lo mejor esos cómics no son la gran maravilla, pero luego sí es verdad que hay otras obras que a lo mejor con el paso del tiempo han tocado esa etapa y sí lo han hecho muy bien. O sea, yo muchas veces lo he dicho, o sea, tú Batman le puedes poner en la situación que quieras, ya sea una historia de terror, una historia detective policíaca, más superheroico, una comedia incluso, y te puede funcionar. Comedias, por ejemplo, el que no se lo crea, bueno, pues que se ponga Lego Batman la película Buah. y que me diga luego lo que opina, porque Dos de hecho esa mejores películas del me personaje. parece una de las mejores que hay, o sea, es de las que mejor entiende al personaje, y es una comedia. Eh, lo dicho, o sea, es un personaje que tuvo que evolucionar por cosas como el Comic Code, por un montón de movidas, y bueno, luego ya pasó mucho tiempo hasta que pudieron limpiar un poco la imagen tontorrona de Batman, ¿no? Que se quedó en ese momento, porque, como digo, por culpa del Comic Code y de ciertas cosas y de tener que suavizar para el público general que había en ese entonces para los tebeos, que eran los niños, el personaje pues se tuvo que suavizar muchísimo y luego, sobre todo, llegó una bomba bastante grande, que fue el Batman de Adam West, un Batman que es muy querido a día de hoy, pero que sin duda pues fue una gran bomba, una gran dinamita para lo que era la imagen del personaje. Mucha gente se quedó con ese concepto tonto del personaje y con ese Patusi, ¿no? Ahí a El bailar, spray antitiburones. claro, el spray antitiburones. Y fueron varias personas las encargadas de volver a Batman a esa figura terrorífica, a ese superhéroe que se esconde en las sombras. Sin duda uno de los más importantes fue la etapa de Neil Adams, el Yeah. cual en los cómics pues, nos volvieron a ese personaje detectivesco, con historias más oscuras. Y ahí ya el proceso empezó a cambiar. Evidentemente hay que tratar también este tema, aunque luego lo tratemos el tema fílmico después, pero también uno de los bombazos que hizo que la imagen del Caballero Oscuro volviera a ser lo que era, sin duda también fue el Batman de Michael Keaton, de Tim Burton, en el 89. De hecho, te diría que fue la mayor bomba porque los cómics sí ya empezaron a hacer ese proceso con Neil Adams y otros artistas. Frank Miller, de hecho, sin duda, súper importante. Frank Miller fue de los que más imagen le dio a Batman de lo que conocemos hoy en día como Batman. Pero sin duda, Tim Burton hizo que el público general que seguía con la imagen del Batman ridículo, con sus bromas, más colorido, de repente tuviese la imagen más como la que conocemos hoy en día. Y es una cosa que hay que tener muy en cuenta y muy agradecidos con Tim Burton porque al final logró algo que parecía imposible. Y, y bueno, sí, avanzando ya un poco, como digo, el Caballero Oscuro, bueno, el regreso del Caballero Oscuro, año uno y demás, de Frank Miller, también sentaron las bases para el Batman que conocemos hoy en día. Yo creo que de ahí ya, sí es verdad que el Batman que hemos tenido, pues ya es un poco más base de ahí, ¿no? Con algunas alteraciones y tal. Anteriormente sí que, como te digo, era más loco, más diferente. Pero luego me ha gustado mucho porque no se centraron, como he comentado, no se centraron simplemente en el Batman ya establecido ahí, que es, digamos, el Batman base, ¿no? El Batman que todos podemos conocer, sino que luego han jugado muchísimo con el personaje. Como digo, sigue habiendo historias muy de las épocas del Batman que se convierte en bebé o de cosas de, bueno, Batman con un traje de arco iris. Todavía a día de hoy se pueden tocar ese tipo de historias en diferentes medios.
Pero no se quedan ahí, se quedan con un montón de historias que funcionan de todo. O sea, tú puedes ver a Batman con Scooby-Doo y te funciona. Batman con las tortugas ninja te va a funcionar. No sé, hay de todo y es un personaje súper versátil y que, ya te digo, tuvo ese viaje, que tuvo ese bache ahí extraño, pero que supieron luego manejarlo muy bien. Incluso ese bache luego ha servido para historias posteriores que se han sabido utilizar muy bien. Y un poquito, ya te digo, hasta llegar al Batman base, pues eso, un poco. Mm. Sí, no, la verdad es que mola mucho el recorrido que ha tenido Batman porque yo creo que también es un poco hijo de su época, ¿no? En el sentido de que ya sea por la propia concepción original de Bob Kane con Bill Finger, o mejor dicho, todos los elementos que aportó Bill Finger para que Batman fuera Batman. Ya no solo eso, sino luego claro, o sea, toda el cierre de la edad dorada de los cómics, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, el paso al Comics Code más adelante, que hicieron que las historias se volvieran también más infantiles, con más censura, Batman cambiará mucho, luego ya lo que tú has dicho, ¿no? El enfoque ese más caricaturesco, ya no solo de Batman, sino también de Superman o de otros héroes, pero claro, en Batman también tenemos al Batman de Adam West que, claro, manchó, o mejor dicho, cambió mucho la percepción de la gente de aquella época en lo que era el personaje, hasta que, claro, ya, por lo que tú dices, ¿no? Llegaron Neil Adams, Denny O'Neil, toda esta gente que dijo, no, no, ahora vamos a volver a hacer un Batman bien, que sin desprestigiar al otro, pues bueno, al final yo creo que Batman es más otra cosa, aunque te pueda funcionar en la comedia. A mí lo que me mola, por ejemplo, es el Batman detectivesco. También, que es un género que me gusta mucho, ¿no? Y ya no solo eso, es lo que tú decías, ¿no? Llegó Tim Burton y definió lo que era Batman para el resto del público, porque al final no dejemos de perder el punto de vista en el que los cómics pues llegan a un público mucho más reducido comparado a lo que puede llegar una película. Y yo quiero poner también énfasis en que ya no solo fueron lo que hicieron Denny O'Neil, Neil Adams con el Batman, con el reenfoque de Batman en esa época, en los 70, 80, también luego las crisis en Tierras Infinitas, y luego Tim Burton llegó para establecer, sino que yo creo que ya no solo eso, sino que luego, además de Tim Burton, gracias a la serie animada de los 90 se terminó de asentar lo que viene siendo el concepto de Batman, porque claro, ya hablamos, y, bueno, y luego Batman vuelve, todo lo que tú quieras, pero con la serie animada ya no solo se sentó un precedente, pues una de las mejores series de animación de la historia, y lo digo así sin quedarme, o sea, con la boca abierta ni nada, o sea, es que es increíble. Y que dio pie luego a todo un universo animado cojonudo, que redefinió a personajes y que tenía gente muy talentosa detrás que, bueno, que terminaron de asentar lo que es la mitología del murciélago en el público en general, ya no solo en los fans de cómics. Y eso la verdad es que me mola mucho. Luego ya, claro, terminas con esa parte en traje, porque claro, también sí que es verdad que luego habían hecho mucho daño Joe Schumacher con las últimas películas de Batman, con ese Batman y Robin, o sea, que estaba ahí una época rara, luego ya llegó Nolan y volvió a reinterpretar al personaje, una visión más seria, más realista de lo que viene siendo el murciélago y bueno, yo creo que eso, que al final Batman también ha tenido esa suerte de tener gente competente detrás, ya no solo en el mundo de los cómics, sino en el mundo del cine, de la animación e incluso los videojuegos, porque al final, aunque sí que es verdad que al final de los 90 iba a volver otra vez ese Batman tontorrón, seguía habiendo productos muy buenos donde seguían enfocándose en el personaje, no solo en los cómics, sino también, pues eso, en luego las películas más adelante, en las series animadas del universo animado de DC, y luego, claro, luego llegaron a principios de los 2000, casi tirando ya por 2010 los juegos de Arkham y bueno, ya eso fue una revolución y que llegó todavía el personaje a mucha más gente, toda la referente a los videojuegos. Y pues yo creo que todo ese tipo de cosas, lo que tú has dicho de que Batman es un personaje muy versátil, al final dan pie a que sea un superhéroe que sin tener poderes es muy identificable con el resto de personas porque tiene también historias muy buenas y en cualquier medio donde vayas a recomendarle a alguien que empiece a conocer al personaje,
no tienes problema ninguno, porque puedes... ¿No te gusta mucho leer? Métete en los videojuegos de Arkham. ¿No te gusta mucho ver películas? ¿Te gusta más leer? Ponte a leerte etapas ya sea clásicas o actuales. Al final, tiene buenas historias a patadas. Y pues la verdad que eso es súper interesante y no todos los personajes en el mundo del cómic pueden decir que tienen un recorrido tan largo y a la vez con tantas obras tan significativas y tan buenas y que además han marcado y sentado precedentes, como pueden ser la serie animada de los 90 o pueden ser los videojuegos de Arkham. Y Mm. pues, si te parece, vamos a hablar un poco más ya de pues no sé, del legado, otras historias, o a lo mejor alguna película así en concreto, no sé, en el cine, o no sé si quieres comentar algo más Sí, a brevemente. ver, al final también comentar eso, ¿no? Que es un personaje que... Joder, se me está yendo. Lo tenía muy pensado y ahora se me está yendo de la cabeza. Básicamente eso, que es un personaje que es muy identificable. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, que a veces saca el comentario de, no, es que con Batman no te puedes identificar porque es millonario. Bueno, a ver, escucha. Bueno, ahora en los Vale, cómics no lo es. bueno, eso no lo sabía, pero es que hace mucho que no estaba con la etapa actual. Ahora ya he vuelto ahora, que de hecho ahora lo comentaré en la nueva, pero bueno. Eh, es un personaje que mucha gente dice, no, es que claro, no me puedo identificar tal. De hecho, cuando salió el Batman Absolute, mucha gente decía, no, por fin un Batman con el que me voy a poder identificar tal. Batman es mucho más que su dinero, mucho más que tal. De hecho, es un personaje que, ya te digo, junto a Spider-Man me parece de los personajes más identificables que hay, porque ya no solo porque sea un humano, sino porque el tema es lo que él vive, lo que él hace, sus acciones. O sea, es un personaje que nos ha demostrado cosas, es lo que yo comentaba al principio, es un personaje que demuestra el seguir adelante cuando las cosas son difíciles, todas las pruebas que ha tenido que seguir. Es además constancia, más no poder. O sea, es un tío que para llegar a donde está, para estar caminando entre dioses, como pasa en el universo de C, no ha llegado ahí de la noche a la mañana o por tener pasta. O sea, ha llegado ahí con entrenamiento, con esfuerzo y potenciando todas sus capacidades al máximo. Sin duda es un referente. Pero luego, aparte, es un tío en el que tú te puedes ver muy reflejado. O sea, por ejemplo, el otro día hablábamos de Batman Venom, esa historia en la que Batman recurría a las drogas porque era una droga a la cual le permitía tener más fuerza. Y cómo al verse limitado para poder hacer su trabajo, al final se veía a recurrir a ello. Y hay un momento bastante desgarrador y muy fuerte en el cual Batman se termina encerrando en la Batcueva para poder superar esta adicción y hasta que no la supera no sale de la cueva. Esta fuerza de voluntad, esa batalla interna, porque eso es algo que podemos tener todos, ya sea con una adicción a las drogas o con la adicción que sea, ese tener que luchar con ello, el sufrir con ello, pelear poco a poco cada día. Al final Batman sale hecho una mierda, pero sale victorioso. No pasa de la noche a la mañana. Sí, en el cómic a lo mejor en la siguiente página ya está, pero te lo dejan claro. O sea, Batman se ha tirado ahí un tiempo. Es un personaje que ya no solo en esa historia, en miles de historias te demuestran que eso, el enfrentarse cada día a cada cosa, tal. Además, es un personaje que también me gusta mucho porque podríamos decir que es perfecto en muchas cosas, pero realmente esa perfección también le hace bastante imperfecto. Es un personaje que incluso muchas veces por ser tan calculador, tener todo tan pues por el bien, ¿no? Por el bien mayor, siempre tenerlo todo planeado y demás, termina pues decepcionando o fracasando ante lo que puede ser pues los ojos de sus familiares o amigos, como puede ser, pues, por ejemplo, con Superman, con Alfred, con los Robins. Hay un montón de historias en las que Batman al final, por culpa de ser de esa forma, pues ha terminado mal con cierta gente y demás. Por ejemplo, es muy conocida la historia de la Torre de Babel, en la que Batman tenía planes para derrotar a toda la Liga de la Justicia, y de hecho él tiene una conversación con Superman, que sí que al final sale todo como más tranquilito, más soft, ¿no? De, bueno, venga Batman, no pasa nada, buen rollo, tal, no sé qué. Pero realmente hay un montón de historias en las que pasan cosas como esta, o que a lo mejor ciertos personajes lo ven de cierta forma. Hay, por ejemplo, en la serie de Young Justice, un momento muy bueno, y que me gusta bastante porque demuestra muy bien ya no solo lo que hace hacia este personaje que voy a comentar ahora, sino que menciona muy bien lo que Batman representa y lo que él sabe que es y demás. Hay un momento en el que la Liga de la Justicia están reunidos
y saben que tienen que, bueno, pues están viendo para ver qué miembros nuevos van a meter en el equipo. Y entre ellos sale Shazam. Y Batman comenta que no porque es un niño. Y ahí Wonder Woman básicamente le echa en cara el tema de Robin. Y le dijo que claro, que él hizo lo mismo cuando Robin tenía unos 9 años, una cosa así, le metió en la lucha contra el crimen y que básicamente le quería convertir en lo mismo que era él. Y Batman le suelta que no, que él lo que quería era justo lo contrario. O sea, que si hizo lo que hizo era para que no se convirtiera en él. Es una cosa bastante chula porque, aparte de que te da a entender, pues eso, el bien que quiere hacer Batman, también llevárselo a otra gente, el que creó uno de los personajes que en el universo DC son de los más heroicos que hay a día de hoy, también te demuestra que Batman sabe que aunque lo que está haciendo es bueno y que lo hace con todas las mejores intenciones del mundo, sabe que a lo mejor él no es que sea el mejor concretamente, sabe que tiene métodos y tiene ciertas cosas, aparte de la depresión que él tiene y de ciertas movidas que le hacen pues un poquito más oscuro. Ya te digo, es un personaje pues bastante tocho y que luego pues culturalmente ya más hablando en el tema este cultural, desde el primer momento ha pegado muy fuerte. Desde sus primeras apariciones en los cómics pegó muy fuerte, eran historias muy diferentes al resto. Claro, tú te leías a lo mejor Superman o te leías las historias que había de ese momento de ficción y demás y de repente veías a un tío vestido de murciélago pegando a mafiosos, siendo un detective y tal, y eras como, hostia, tú, qué guapo esto, tal. Y luego ha ido evolucionando muy bien con el público, ya te digo, hablábamos mucho de esa época más crazy, ¿no? Más loca de Batman con el Batman de esos cómics pues más raros, el Batman de Adam West, pero hasta en ese momento el Batman de Adam West pegó muy fuerte en el público, o sea, también hay que tener en cuenta que mencionábamos de que si manchó la imagen y demás, pero también hay que tener en cuenta todo lo bueno que hizo, porque al final más gente conoció al murciélago, más gente conoció lo que es el personaje, luego ya pues bueno, ya se redefinió con Barton y demás, pero es un personaje que siempre ha estado muy, muy metido, pequeños, mayores. Además, yo creo que, ya tú me confirmarás ahora también, pero creo que es uno de los personajes dentro del género superheroico como que menos estigma hay a la hora de leerlo o de meterte en él. O sea, es Mm, como que sí, si tú dices que estás leyendo a Superman, yo qué sé, con 27 años, a lo mejor a lo mejor hoy en día menos, pero a lo mejor en otras épocas te podían decir, ah, Superman, eso es para niños, tal, no sé qué. Pero si estabas con Batman, a lo mejor también te lo decían, pero estaba un pelín mejor visto. O sea, no sé, es un no, concepto yo extraño. lo veo como algo más bien de respeto, como de, ah, mira, oh, Batman, yo sí me he visto alguna peli, está chulo el personaje. O sí he jugado a los juegos de Arkham, es que quiero saber un poco más, como que no hay tanto ese estigma, sí, podría decirse que van por ahí los tiros, yo creo que no sé hasta qué punto, pero puede ser, puede ser. Y además que luego ya no solo eso, sino que Batman también ha sido un símbolo para cosas como esta, como esta viñeta de Esta. aquí que yo sé que tú querías mencionar, en el que al final pues es un referente a la actualidad, en la Sí, época en la que esto vivimos, con la lo quería política y mencionar pues bueno, te doy paso a ello. porque hablaba mucho